Un llamado a creerle a Dios en un tiempo de desconfianza es medio complicado. Hoy no se cree en las instituciones, no se cree en las personas, no se cree en los gobiernos, no se cree en los partidos políticos. Eh, Se ha perdido confianza en la familia, se ha perdido confianza en el matrimonio, se ha perdido confianza hasta en la amistad. Pareciera que el término confianza es un término que está fuera de lugar. Y algunos podrán pensar, bueno, sí, lo que pasa es que a mí me hicieron no sé qué, pero la confianza es algo que tenemos que volver a reinvertir en la vida de las personas y en Dios. El Señor nos desafía durante este año a creer y a confiar en el Señor, a creer en que todo lo que Él ha dicho, dice y dirá será hecho. Que Él todo lo puede. Nos desafía este año a creer que nada está perdido. Que ni la muerte ni la vida nos separan del amor de Cristo Jesús. Nos desafía a creer que si creemos, veremos la gloria de Dios. Es palabra de Dios para cada uno de nosotros durante toda nuestra vida, pero en especial para poder vivirla vos y yo durante todos estos días que tenemos por delante. En Juan capítulo 11, muchos de ustedes lo habrán leído en estos días, cuenta una historia, el evangelista, muy conocida por todos nosotros. Y dice así el versículo 1, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús, cuando oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que ya va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y que había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar.
Cuando María llegó a donde estaba Jesús, lo vio y se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los discípulos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Y conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y déjenle que se vaya, les dijo Jesús. Y muchos de los judíos que habían ido a ver a María, que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Una historia de creer. Una historia de credulidad y de incredulidad. Si crees, verás la gloria de Dios. Creer es considerar que algo que una cosa es verdadera y segura, aunque no tengamos pruebas, vos y yo. Eso es creer. Creer es confiar, creer es tener fe. Creer es desarrollar una confianza en el Señor que va más allá del razonamiento que vos y yo podemos tener. Creer es estar total y absolutamente convencido de que Dios creó de la nada el cielo y la tierra. Y que de la nada hizo que todo apareciera. Y que el orden de las cosas y las cosas las sostiene el Señor con su mano. Y por el solo poder de su palabra se mantienen todas las cosas funcionando. Eso es creer. Vos y yo somos personas que creemos. ¿Amén? Lo primero que quiero decirte en esta mañana, en esta tarde, es que creer a Dios nos va a llevar siempre a depender de Él. Me encanta ver lo que hacen Marta y María. Marta y María le envían a decir a Jesús que su amigo está enfermo. Eso se llama dependencia y confianza. Ellas dependían de Jesús, ellas confiaban en Jesús, creían en Él, confiaban en Él, tenían amistad en Él y le enviaron a decir lo que pasaban. ¿Saben qué hicieron? Oraron a Jesús. Le dijeron a Jesús qué era lo que les estaba pasando. Cuando vos y yo entramos en un nivel de dependencia y de creer en el Señor, eso se tiene que canalizar por la oración. Cuando vos y yo confiamos en Dios, oramos a Dios, le hablamos a Dios y dependemos todos los días de Él. Porque dependencia es buscar, es llamar y es pedir. Si creemos en Él, vos y yo tenemos que acudir a Dios para todas las cosas. Absolutamente para todas las cosas. Cuando uno cree, depende, porque sabe que el Señor puede y va a hacer todas las cosas que estén a su alcance. Él es el que va a cambiar las situaciones. Él es el que va a cambiar siempre los corazones. Es Él el que va a modificar las cosas que nos preocupan. Solo tenemos que ir a decirle a Dios, esto es lo que me preocupa. Señor, tu amigo está enfermo, fue la oración de Marta y de María. Y creo que nuestra oración podría ser bastante más honesta y empezar a decirle, Señor, mi trabajo me aburre. Señor, estoy harto de mi estudio. Tengo un problema serio con mi vecino. Me está preocupando esta enfermedad. Vivo tenso e insatisfecho. En vez de decirle, oh Dios, te doy gracias por la victoria que ando todos los días de mi vida
y no decirle y volcarle en el corazón al Señor, estoy insatisfecho, estoy cansado, estoy harto, estoy podrido de la vida, mi hermano se está muriendo. Me preocupa la economía, Señor. No puedo sacarme el símbolo pesos de la cabeza. Me preocupa mi relación con mi esposo o con mi esposa. Estudio y después no me acuerdo nada. Estudio para 10, creo que va a ser un 10, soy un hombre de fe, soy un hombre de estudio, pero cuando me encuentro delante de la hoja, se me pone la cabeza como la hoja, se me pone la cabeza en blanco. Señor, necesito de vos. Aún en esas cosas, Cristo va a intervenir. Él no está solamente para levantar muertos. Él está para ayudarnos en cada una de las cosas de nuestras vidas. Cuando vos y yo vivimos de esa manera, se empieza a crear como un círculo perfecto. Creo, le digo y empiezo a depender. Creo, le digo y empiezo a depender porque ya no es mía mi carga. Él ya sabe que Lázaro está enfermo. Él ya sabe que yo estoy cansado del trabajo. Él ya sabe que tengo un problema con el dinero. Él ya sabe que tengo un problema en mi familia. Él ya sabe. ¿Por qué? Porque sabe que yo estoy dependiendo de Él. Y Él no se va a apresurar a resolver nuestros temas. Porque ni la muerte logra apurar a aquel que es el autor y el creador de la vida. Es tremendo. Jesús decide quedarse. ¿Qué problema tenía él si él era la vida? Si sabía que cuando él interviniera, todas, absolutamente todas las cosas cambiarían. Entonces Él está en paz. Es tiempo de nosotros creer y dejar todas las cosas en las manos de Dios y aprender a descansar. Porque cuando uno cree y cuando uno depende, eso empieza a llenar nuestro corazón y empieza a funcionar de tal manera que es como un motor adentro y empieza a aparecer una sensación interna que se transforma en alegría de vivir. Y entonces llegamos a que creerle a Dios nos produce siempre alegría de vivir. Eso nosotros le llamamos gozo los cristianos. Es un vocabulario que fuera de la iglesia no se usa. Pero los cristianos cuando hablamos del gozo sabemos perfectamente qué queremos decir. Quiere decir que tengo una alegría intensa que me da como un placer y una paz. Entonces decía, ¿qué es esto del gozo? Digo, viste que la gente, ¿qué es el gozo? Y me puse estos días a decir, ¿cómo podemos explicar esto del gozo? Y creo que es una alegría, en serio, intensa que nos produce placer y paz. Algo que no se explica, que viene de adentro, no viene de afuera. Viene de lo que vos y yo tenemos adentro. No depende de las causas externas, no depende del problema, no depende de Lázaro muerte, no depende del dinero, no depende de las relaciones, no depende de la inteligencia, no depende de las circunstancias, depende de la vida del Espíritu en cada uno de nosotros. Y eso es una bendición, porque el lugar que ocupe el Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces a partir de ahí se desarrollará el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y todos sabemos muy bien que en Gálatas 5, 22 y 23 nos habla de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vos y yo tenemos la vida del Espíritu adentro, cuando vos y yo le damos lugar al Espíritu de Dios, porque dependemos, ¿te acordás? Porque creer es depender de Dios. Y creer es gozo en la vida de las personas. Vos y yo tenemos alegría de vivir. Cuando uno cree a Dios, le da lugar al Espíritu Santo y tiene alegría de vivir. ¿Te está faltando alegría de vivir? Dale lugar al Espíritu Santo de Dios y empezá a depender de Él. Vas a ver que te vas a sentir como en esas playas del Caribe que ves por internet o ves en televisión, que estás en esos mares calmados, tirado arriba de una colchoneta inflable con un trago de jugo no, un trago de ananá recién exprimido. ¿A cuánto le gustaría una cosa así? Es una sensación maravillosa. Yo sé que muchos repetirían la escena, pero con otra cosa en el vaso. Cuando uno le cree a Dios y le da lugar al Espíritu Santo, la vida se transforma en empezar a ver
la gloria de Dios en todas las cosas. Dependencia y alegría en el corazón. Fruto del Espíritu Santo del Señor. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 dice, ustedes aman a Jesucristo. 1 Pedro 1:8, ustedes aman a Jesucristo a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Entonces ya no vivimos atrapados por la tristeza o por el dolor, sino que hay alegría y hay esperanza. A pesar de que las circunstancias son las mismas, hay alegría y hay esperanza en medio de las dificultades. No es que desconocemos qué es lo que pasa alrededor. No es que no nos importa la factura que tenemos que pagar. No es que no nos importa el problema de relación que tenemos ni el problema espiritual que tenemos. Hay algo adentro nuestro que produce naturalmente fruto. Y eso es el Espíritu Santo de Dios. Entonces el gozo, la alegría, la paz, la tranquilidad, el placer en el corazón, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, empieza a salir de nuestras vidas, porque sin ningún lugar a duda, creer a Dios produce alegría de vivir. Amén. Lo tercero que quiero compartirte en esta tarde es que creer a Dios nos aleja del temor. Tenemos serios problemas con los miedos. Todos tenemos miedos. Todos tenemos miedos. No que vivimos en miedo ni vivimos en temor, aunque algunos pueden vivirlo. Todos tenemos miedos. La enfermedad produce miedos. La muerte produce miedos. Lo inesperado produce miedo. La inestabilidad laboral produce temor. Las malas relaciones producen temor. La incertidumbre de cualquier tipo nos produce temor. Las preocupaciones nos producen temor. Y el temor es un destructor de sueños. El temor es un destructor de planes. Vos tenés sueños y el temor te los inhibe, te los congela, te los frisa. Cuando te agarra temor, por más grandes sueños que tengan, van al freezer con 20 grados bajo cero y te congelaste y te quedaste ahí. El temor desplaza el amor. El temor desplaza el poder de Dios y el temor desplaza al dominio propio. Recordamos lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque Dios no te dio ese espíritu de temor. Ese espíritu de temor está opuesto ¿a qué? Al espíritu que nos dio Dios, que es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Quiere decir que cuando vos y yo permitimos que el temor anide en nuestro corazón, empieza a oponerse al amor. Cuando vos y yo permitimos que el temor se apodere de nuestra mente, ese temor empieza a oponerse al poder de Dios. Y vos decís, ¿qué pasa que yo no siento que tengo poder de Dios? Porque estás muerto de miedo. ¿Qué pasa que no puedo amar? ¿Por qué no me puedo entregar a una relación sana de amor con mi cónyuge? Porque tenés temor, temor de que te engañe, temor de que no esté, temor de que se muera. Entonces vivís en temor y eso se opone al amor que podés sentir por las personas. Y también el temor se opone al dominio propio. Tenés temor de no contenerte y no te contenés. Entonces, cuando vos y yo le damos lugar al Espíritu Santo de Dios, el amor de Dios como fruto del Espíritu Santo, el poder de Dios como fruto de su propio poder y el dominio propio como un fruto normal del Espíritu Santo de Dios, se van a empezar a oponer al temor y todas estas cosas echan afuera al temor. El temor tiene la capacidad de alejarnos de Dios. Siempre que vivimos épocas en nuestra vida de temores, nos empezamos a alejar de Dios. El temor no nos acerca a Dios, el temor nos aleja a Dios. Nos aleja siempre de Dios. Nos tenemos que oponer al temor. En Marcos capítulo 5, la palabra del Señor nos cuenta la historia de un señor que se llamaba Jairo, que era un líder de una sinagoga judía, era un principal entre los judíos. Y él va a Jesús a pedirle, por favor, se inclina delante de él y le dice, mi hija se está muriendo. Y el maestro lo sigue a Jairo hasta la casa y en el camino viene un grupo de personas a decirle, no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. Una de las peores noticias que puede recibir un ser humano, que su hijo acaba de fallecer. La hija enferma ahora está muerta y el temor
del temor a la muerte y el temor a no ver más a su hija, destruyen la fe de Jairo. Total y absolutamente destruyen su confianza en el Señor. Él tenía confianza en el Señor, él fue a depender de corazón al Señor. Él creo que hasta se llenó de alegría cuando se encontró al Señor. Le dijo, estoy acá, me encontré con Jesús, Señor, vení a mi casa. Le pasó lo mismo que hablamos antes, dependió del Señor, se le llenó el corazón de alegría y de esperanza, pero la noticia le llenó de temor el corazón. Los que hemos tenido, por ejemplo, un familiar enfermo o internado, cuando suena el teléfono a las 2, 3 de la mañana, ¿qué pensamos? ¿Lo mejor o lo peor? Lo peor. Te digo más, yo cada vez que el teléfono suena a las 2 o 3 de la mañana, siempre pienso, ¿cuál es el problema? ¿Sí o no? Porque el 100% de los llamados que hemos recibido hasta ahora es porque alguien tiene un problema. Entonces tu corazón y mi corazón se pueden llegar a llenar de temor. Jairo tenía fe, pero el temor destruyó la fe de Jairo. Y voy a decir, ¿de dónde sacaste eso? Muy sencillo. Porque fue la intervención de Jesús, la necesaria intervención de Jesús que le dice, no tengas miedo, cree nada más. Qué terrible eso. Jesús se dio cuenta que la fe de Jairo había desaparecido del corazón, que el temor había empezado a gobernar sus pensamientos y eso le había mandado una orden al corazón y lo hacía desfallecer. Y entre temer y creer, Jairo eligió creer y le dijo, sí, vamos a casa. Y siguieron caminando hasta la casa. Tenés que venir a mi casa. Jesús llega a la casa donde reina el dolor, donde están todo el mundo llorando, donde el llanto y el temor están ahí. Entra con el padre y con la madre a la habitación donde estaba la niña. Entra con sus discípulos y saca a todo el mundo de ahí del medio. Toma a la niña de la mano, le dice, niña, levántate. Y la nena se levantó. Tremendo. Hace un rato Jairo estaba paralizado del temor. Y ahora, porque había creído, cree nada más tenés que creer. Estoy convencido que si Jairo le hubiera dicho, no Señor, no puedo creer, mi hija está muerta, vos sabés cómo hubiera terminado la historia. La historia no estaría narrada en las Escrituras. La historia hubiera terminado con la niña muerta. Pero Jesús desafió una vez más la fe de una persona y el temor desaparece corrido siempre por la fe que vos y yo tenemos en Jesús. ¿Tenés temor? Poné tu fe en Jesús. Y vas a ver cómo el temor empieza a correr y empieza a correr y se desespera porque la fe en Jesús, la confianza en Jesús, la dependencia en Jesús va a expulsar al temor de nuestros corazones. Amén. Creer siempre echa afuera el temor. Al creer uno depende, al creer uno vive con alegría y al creer uno aleja al temor. Pero lo más maravilloso al creer es que creer a Dios nos permite ver siempre su gloria. Todo en la vida del cristiano pasa por creer. Cuando digo todo, es todo. Recibimos la salvación por fe, por creer. Mantenemos la vida y la vida eterna y la vida abundante por fe y por creer. Proyectamos por fe. Porque creemos, proyectamos. Porque creemos, tenemos sueños. Porque creemos, tenemos planes. Como individuos, como familias, como países, como iglesias. Planificamos porque tenemos fe, porque creemos que mañana nos vamos a levantar, porque creemos que Dios está con nosotros. Y a la medida que esa fe aumenta y a la medida que vos y yo desarrollamos esa fe en nosotros, empezamos a ver las cosas como un sueño terminado. La vida cotidiana del cristiano es por fe. Respiramos por fe. El día que perdés la fe, dejás de respirar.
Las iglesias se abren por fe. Los misioneros salen por fe. Las personas, vamos y oramos por las personas por fe. Y cuando decimos amén, creemos que la persona está sana. Es por fe la vida cristiana. Por fe se producen las sanidades. Caminamos por fe, respiramos por fe, dormimos en fe de que el Señor está despierto y Él nunca duerme. Todo es por fe. Hacemos cosas mayores que Jesús por fe. Yo sé que estoy haciendo cosas mayores que Jesús. Si no, estoy haciendo a Jesús mentiroso. Vivo, vivo, vivo dando fruto de los dones de Dios por fe. Creo que en mi corazón va a salir amor, benignidad, paz, gozo, mansedumbre y todo eso porque creo por fe que el Espíritu Santo de Dios está desarrollando su fruto en mí. Creo que Dios levanta a los enfermos. Creo que Dios sana a los paralíticos. Creo que Dios provee para que la gente administre bien. Creo que Dios provee para todas las necesidades. Creo que Dios restaura la familia. Creo. Y hasta el último de mis días voy a creer porque cuando creo, puedo ver la gloria de Dios. Todo en la vida del cristiano se trata de fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. O sea, fe y creer, fe y creer. Yo no me puedo acercar a Dios sin fe. Y voy a decir, yo me he acercado más de una vez a Dios sin fe. Mentira. Porque si te acercaste a Dios es que por lo menos crees que existe. Hay fe en vos. Si levantás una oración es porque hay fe. Aunque sea una oración sin esperanza, sin expectativa de respuesta, pero la estás dirigiendo a aquel en el cual estás creyendo. Porque si no te pones delante de un muñeco y te pones a hablar a un muñeco. Yo no me olvido más cuando... no me acuerdo si fue... sí, no me olvido de la situación. Lo que no me acuerdo es con quién fue. Estábamos en la esquina de Mentruy y Las Heras, donde está el Sagrado Corazón, el colegio y la iglesia esa. ¿La conocen? ¿Sí? Parada del colectivo. Esperando el colectivo con uno de mis hijos. 5 o 6 años. Hay un muñeco ahí con los rayos que le salen de costado, ¿viste? No sé, una de las vírgenes que están ahí metidas no me sale la palabra. En un altar sería eso, gracias. Un nicho, un nicho. Es un nicho, gracias. No quería usar la palabra altar. Está ahí. Entonces viene una persona y se pone a hablarle a la imagen esa. Discúlpeme, yo lo digo respetuosamente. Es como un soldadito más grande, es una muñeca más grande. ¿Sí? Con todo respeto lo digo. Es como una muñeca más grande que está ahí. Entonces uno de mis hijos, 5 años, 6 años, le dice, papi, ¿por qué le hablan a la muñeca? Oh. Papi, ¿por qué le hablan a la muñeca? Si fuera hoy le diría, y si escuchaste el mensaje de hace un rato es porque tienen fe en ella. Cuando le hablan a esa virgen o a esa imagen de una virgen, creen que esa virgen existe, tiene poder, no es una muñeca de cerámica o de madera o de lo que fuere, sino que creen que tiene poder para sanar o resolver una situación. Eso es fe. Equivocada en el objeto inadecuado, pero eso es fe. Yo le tendría que haber contestado a mis hijos, ¿sabes qué, hijo? Esa mujer tiene fe. Nosotros no tenemos fe en muñecos. Nosotros tenemos fe en el Hijo de Dios.
Nosotros tenemos fe en el Padre, nosotros tenemos fe en el Espíritu Santo de Dios. Y esa fe le agrada a Dios. Y cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Y creer nos habilita, según Jesucristo, a ver la gloria de Dios. Creer nos habilita a ver la gloria de Dios, aún antes de que la gloria se manifieste. ¿Qué quiere decir esto? Traducímelo. Muy sencillo. Cuando vos crees y cuando yo creo, veo que Dios va a resolver todos los temas. Y en medio de la situación, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, yo veo la gloria de Dios porque estoy seguro que Él va a obrar. No importa mi actualidad, no depende la gloria de Dios del milagro o del no milagro, de la intervención de Dios o la no intervención de Dios. La gloria de Dios depende de aquellos que creemos en Él. Y esto nos lo revela Jesucristo. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Si creemos, veremos la gloria de Dios. No necesitamos de milagros para ver la gloria de Dios. Si vos y yo esperamos que el muerto resucite, nos habremos perdido una etapa en nuestra vida en la cual podríamos haber estado viendo la gloria de Dios. En el momento de la dificultad y en el momento del problema, yo te invito a que pongas tu confianza en el Señor. Y entonces, en el conflicto, en la situación fea, en el problema, la gloria de Dios va a estar delante de tus ojos. Entonces, cuando Dios resuelva el tema o no lo resuelva, a vos no te va a importar, porque vos estás observando todo el tiempo la gloria de Dios. No te importa ya cuál es el problema, a vos te importa que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y que Él reciba gloria. ¿Y cómo recibe gloria Él? Por mi actitud. Porque cuando el otro ve que yo estoy pasando por una dificultad y ve que yo creo, Él le da la gloria a Dios y reconoce que Dios está haciendo algo en la vida de esa persona. Entonces Dios recibe la gloria, yo creo que Él va a hacer las cosas bien y pase o no pasen las cosas, sé que Dios está recibiendo la gloria y veo la gloria de Dios. Y el otro puede ver la gloria de Dios en mi vida también. La gloria de Dios se manifiesta en todos los que creen, no en un muerto resucitado. No necesitamos que Lázaro se levante para ver la gloria de Dios. Ahora, si Lázaro se levanta, le daremos también la gloria a Dios. Amén. Yo prefiero que se levante. A mí me gustan los finales felices. A mí me frustra cuando después de una oración y un tiempo la persona sigue enferma. Me frustra. Vuelvo a orar, vuelvo a orar, vuelvo a creer, pero prefiero pasar el tiempo entre la enfermedad y la sanidad o entre la enfermedad y la muerte. Prefiero pasar ese tiempo viendo la gloria de Dios. Es una decisión. Puedo pasarlo con temor, puedo pasar ese tiempo con espanto, puedo pasar ese tiempo con incertidumbre. Es una elección de vida. Pero cuando uno cree, cuando uno depende, cuando uno se le llena la vida de alegría de vivir, cuando uno echa fuera el temor, no queda otra cosa que la gloria de Dios en la vida de las personas. Me encanta el final a toda orquesta de Jesús delante de la tumba de Lázaro. Jesús está conmovido ante el dolor de la muerte. Tanto se han preguntado, ¿no? Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Muy sencillo, uno vuelve a leer y dice, vio que la gente estaba llorando y él se conmovió en el espíritu por el dolor de las personas. Lo mismo que sigue pasando hoy. No llora la ausencia de Lázaro porque habría una contradicción, no llora la muerte de su amigo, llora por el dolor de las demás personas. Y aún hoy Jesús sigue derramando lágrimas por los dolores y las angustias de las personas. Jesús está conmovido, va al sepulcro. El sepulcro era una cueva tapada con una piedra. Me encanta esa figura porque no hay cueva en la que podamos estar o no hay piedra que tengamos encima que le impida a Jesús acercarse y hacer algo. No importa la situación que estemos viviendo. Y una vez más, vos fíjate que en el momento culmine, Él se acerca a la tumba y una vez más viene el estorbo. Prepárate. Porque siempre, cuando estés ejerciendo fe, cuando estés al borde del milagro, alguien va a venir con un pensamiento pesimista y te va a decir,
No saques la piedra, tiene olor. Marta le quiso pinchar el globo de la fe a Jesús. Pero Jesús, gracias a Dios, es Jesús. Una vez más alguien quiso poner estorbo, un momento de pesimismo, un momento de incredulidad, que todos podemos tener. Hay gente que es pesimista por creación, parece. Otros por vocación. A mí me espanta, quiero hacer una ilustración, a mí me espanta cuando alguien me dice, tengo un dolor de cabeza, me parece que es algo malo. O viste que vos le comentás a alguien, ¿sabes qué? Tengo un tío que le hicieron un estudio y le salió una manchita en... Ah, vos no sabés, mi tío 2 meses duró. A los 2 meses tenía una manchita, le explotó el hígado y se murió de cáncer. ¿No conocés gente así? ¿No te has escuchado? Me hice los análisis. Vos fijate la contradicción. Pagamos las obras sociales, o hacemos las colas en los hospitales, o pagamos la prepaga. Toda esa fortuna que se nos va en salud, porque se nos va de nuestro bolsillo cuando lo pagamos o se nos fue antes por medio de los impuestos, pero todos los médicos que nos atienden, a todos los pagamos antes. Es un plan de ahorro previo vía obras sociales, vía, ¿cómo se llaman la otra, la privada, la prepaga o vía impositiva, a todos ya le pagaste antes. Vas al médico, te dice, señora, hágase el análisis. Vas a hacerte el análisis, fuiste a hacerte el análisis, saliste del análisis y te sentaste con el doctor Google, que sabe un montón. Vos tenés que ver la cantidad, yo recibo más llamados y Marcela recibe más llamados de gente después de visitar al doctor Google que a su doctor de cabecera. Y siempre Google dice que es malo. Perdón, Google dice un montón de cosas, pero vos siempre decidís qué es lo malo lo que te va a pasar. Yo no me olvido más. Tenía una enfermedad crónica. Hacía años y años que venía tomando una pastilla. Y el médico me decía, no la puede dejar nunca, no la puede dejar nunca. Y un día le voy con el prospecto y le digo, mira, yo leí en el prospecto que esto puede producir cáncer de médula. Y me miró a los ojos y me dice, nos conocemos hace un montón de años, ¿no? Me dice, ¿vos leíste el prospecto de la aspirina? Porque no tomas más, ¿eh? Entonces le entendí que tenía que confiar en él. Te cuento el final de la historia. Un día el Señor me dijo que no tomara más las pastillas. Fui al médico y le dije, no voy a tomar más las pastillas. Otra vez con sus cosas de pastor, me dijo. Le digo, sí, otra vez con mis cosas de cristiano. Le dije, no voy a tomar más las pastillas y usted me va a hacer el estudio y va a ver que no voy a necesitar más las pastillas. Todos los años voy, me hago los estudios, miro así, salgo del laboratorio, yo sé los valores que tengo que tener, los espío, corroboro que estoy sano y todos los años le digo, Roberto, porque toca yo mío, Roberto, acá tenés para la gloria de Dios, toma. Y del año 2011 que no tomo más eso. Yo no estoy diciendo que deje de tomar las pastillas. A no ser que Dios en este momento te esté revelando algo, yo no estoy diciendo que vos hagas lo mismo. Si lo haces, anda al médico y corrobore la sanidad divina que hay en tu corazón, en tu cuerpo. Yo decido, decido, decido vivir viendo la gloria de Dios. Pero alguien siempre te va a pinchar, sea Google, que no es Google, es nuestra cabeza, que decide que eso que leyó en Google le va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos al punto 3. Es como el juego de la boca. Temor, 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 temor. Vuelvo al punto 2. Pierdo alegría. Se me pincha la alegría. Pierdo la dependencia de Dios y vuelvo a estar muerto. Y para volver al punto 4 de ver la gloria de Dios, tengo que empezar a depender de Dios
tengo que llenar mi corazón de alegría, tengo que empezar a echar fuera todo temor y empiezo a ver la gloria de Dios. Señor, ya debe oler mal, lleva más de 4 días metido ahí. La tremenda respuesta de Jesús llega hasta nuestros días, hoy y hasta nuestra iglesia. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿No tienes ganas de declarar eso vos en tu vida? Hacelo. Si creo, si creo, veré la gloria de Dios. Sí creo. ¿Cuántos se quedan con la segunda parte nada más? Es condicional. Sí creo. Si creo, veo la gloria de Dios. Volvemos a la situación. Lázaro lleva días muerto, tiene mal olor. Marta no miente. El muerto y está podrido. Está adentro de la cueva, está tapado, pide que le saquen la roca. Las hermanas están llorando, los amigos siguen llorando, algunos todavía lo juzgan. Ah, mirá, lo podía haber sanado y no hizo nada. Sin embargo, Jesucristo nos desafía a creer. Y en el peor o en el mejor de los escenarios, Él sigue dando una palabra y Dios sigue actuando en la tierra y sigue hablando a las personas por su nombre. Y así como le dijo, Lázaro, afuera, nos dice a vos y a mí, Roberto, afuera, Cristina, afuera, empezá a vivir, quiero actuar en tu vida. ¿Por qué? Porque si crees, vas a ver la gloria de Dios. Y Lázaro sale de la tumba. Me llama la atención con qué liviandad leemos esto. Dice, y el muerto salió. Es terrible. Es que Jesús sigue levantando muertos. Hoy también. Solo por creer, solo por ver lo que Él va a hacer en cada vida y en cada día de su vida, en cada vida y en cada día de nuestras vidas. La gloria del Señor ese día fue evidente ahí en Betania. Y la gloria del Señor va a ser evidente en Lomas, y la gloria del Señor va a ser evidente en tu casa y en tu trabajo y en mi trabajo y en tu estudio y en tu salud y en tu vida y en mi vida y en nuestra iglesia, en nuestro barrio, en nuestras ciudades, en absolutamente todos los lugares, pero el desafío de este año es creer para ver la gloria de Dios. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? ¿Estarás dispuesto mañana? ¿Estarás dispuesto pasado? Desafío cotidiano, dependencia, alegría de vivir, dependencia, alegría de vivir, echo fuera temor, sigo creyendo, me enfrento a los temores, sigo creyendo y de golpe veo en mi vida que la gloria de Dios se manifiesta. Tremendo. ¿Cuántos casos podríamos decir? ¿Cuántos casos? Yo los veo a ustedes ahí sentados, ¿vieron? A Cristina, a Luis y a Elba. A esta altura de la vida, el año pasado, estábamos en un retiro casi creyendo que Nelly estaba muerta. ¿Sí o no? Orando y confiando y temiendo y preocupándonos. Y cuando las oraciones llegaban al cielo, el Señor iba respondiendo. Y más allá de todos los que digamos, y los que me conocen saben que yo termino de orar y creo que la persona, te lo aseguro, yo creo que la persona está sana, pero las noticias, todas las noticias cada vez eran peores. Cada vez eran peores. Esta mañana en casa de Alicia, con sus hijas y su yerno y su nuera y alguna de sus nietas, hablando por teléfono con el manos libres con Nelly. Y Nelly confortando a la familia. La gloria de Dios en una casa. ¿Quién lo hizo? Dios. Nelly hablando y confortando a la familia. Mira, si eso no es Dios,
Hizo hace 2 días 1 año. ¿Sí, no? Hace 2 días, 23 fue. El 23 de marzo del otro año hizo 1 año. 1 año. Y antes del año, Dios hizo. No estamos hablando de Lázaro, estamos hablando de Nelly. Que muchos de nosotros podíamos sacar el celular y mostrar videos de ella, que se han mantenido en privado por razones obvias, fotos de ella, grabaciones de ella, y tenemos varios de nosotros mensajes de ella para la gloria de Dios. Una mujer que tuvo un ACV hemorrágico, un derrame terrible, dada por muerta, para los que no saben, pues yo conté la historia, sin algunos no saben nada, dada por muerta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y Dios se glorificó. Y aunque nos costó ver la gloria de Dios, porque a todos nos costó ver la gloria de Dios, a todos nos costó ver la gloria de Dios, Dios se glorificó igual. El desafío en este año es creer para ver la gloria de Dios todo el tiempo, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestros barrios, en nuestros lugares de estudio, en todos lados. La gloria del Señor se manifestará sí, sí, sí creo, sí creo. Y creo en los actos y las acciones. Y así como Jesucristo dijo, para sacar al muerto hay que mover la piedra. Yo te invito a que des un paso de fe y que puedas decir, yo voy a hacer todo lo posible para creerle a Dios todo el tiempo de acá hasta el día que me muera. Y que podamos, cada uno individualmente, pero qué precioso que sería como iglesia que dijéramos, yo vengo acá como familia y yo decido creer. Y cuando no creas, cuando te cueste creer, yo te voy a decir, che, la palabra de Dios sobre nuestra vida en este año es que creamos y que veremos la gloria de Dios. Me cuesta creer, a mí también me cuesta creer, pero vamos a creer juntos. Vamos a pedirle a Dios que venga fe sobre nosotros. Vamos a pedirle y nos alentaremos los unos a los otros y veremos sí o sí la gloria de Dios, porque es una promesa de Jesús. No es de hombre, no es de mujer, no es un invento de la iglesia, es palabra de Cristo y la palabra de Cristo tiene poder. Entonces te invito, si vos querés tomar esta decisión, como aquel día que creíste y fue por fe y fuiste salvo, y muchos de nosotros hemos sido salvos, nosotros y nuestra familia, y ha sido una bendición. Yo te invito a que des un paso, que te muevas, que quites la piedra, que vengas acá adelante y digas, yo voy a vivir por fe, yo voy a creerle a Dios, yo decido este año. Me cuesta, me costará, no me costará, agárrate de la mano del que tenés al lado, hace un compromiso de fe y de amistad con tu hermano que tenés al lado y decirle, vamos a creer juntos, vamos a creer y te voy a ayudar y me vas a ayudar y me vas a ayudar y te voy a ayudar y nos vamos a bendecir y la gloria de Dios se va a manifestar antes, durante y después del problema. La gloria de Dios se va a manifestar. La gloria de Dios se va a manifestar. La gloria de Dios se va a manifestar. Agárrate de alguien, agárrate de alguien. Si estás sentado, no importa, agárrate de alguien. Si ves a otro sentado, acércate al otro que está sentado y agárrate de alguien. Agárrate. Dame la mano. Vamos a agarrarnos. Señor, fe es ver lo que vos decís. Fe es creer que lo que no está, está. Y lo que no ve, no se ve, existe. Y nosotros creemos eso. Somos hombres y mujeres de fe, que nos cuesta y nos va a seguir costando vivir por fe, pero hoy, Señor, nosotros levantamos nuestros ojos y leemos que dice que si creemos, veremos la gloria de Dios. Y así será, Señor. Como la vieron Marta, María y los judíos que estaban ahí, y la vio Lázaro, y como lo vimos nosotros y como lo seguiremos viendo, Señor, nosotros declaramos en esta tarde, noche ya, que tu gloria será manifestada en nuestras vidas. Y Señor, hacemos un trato entre nosotros, un trato de amistad espiritual.
de ayudarnos. Nos hiciste familia, Señor. Nos hiciste familia, Dios. Me hiciste familia con Belén, mirá. E hiciste familia los unos con los otros, Señor. Y nos vamos a ayudar y nos vamos a bendecir los unos a los otros. Porque vos creaste familia. Porque vos sos Padre y diste la vida de tu Hijo. Y el Espíritu vive en nosotros. Y nos recordará todas estas cosas. Y usará la vida de nuestros hermanos para que vos también seas manifestado. Señor, que como iglesia, primero como individuos y después como familia, como iglesia, podamos ver tu gloria siempre. Señor, y fuera de este lugar, en cada casa que visitemos, que tu gloria esté. Y cada vez que oremos por alguien, ese se levante, Dios. Y que el que esté oprimido quede liberado. Y que hasta, no sé, hasta el mate esté bendecido, Señor. Todo, Señor, que tu gloria se manifieste día a día. Y Señor, que en nuestro barrio difícil si lo hay, Señor, tu gloria se manifieste. Que tu gloria se manifieste en la cancha, Señor, de los Andes. Como el diablo se manifestó ayer, que tu gloria se manifieste, Dios. Queremos verlo, Dios. Queremos verlo. En vez de llevar a la gente presa, que la gente vaya a la cárcel a hablar de Cristo. Señor, queremos verlo. Y no solo en nuestro barrio, en todo Lomas. Y en nuestro país, Señor. Queremos ver tu gloria en nuestra nación. Queremos ver tu gloria hasta el último lugar de la tierra. Te damos gloria y honra, Señor. Imperio y potencia. Todo te pertenece. Y nos ayudaremos los unos a los otros. Oramos en el nombre de Jesús y nos ponemos bajo esta palabra y toda palabra que salga de tu boca. Y de ella comeremos y viviremos todos los días de nuestra vida. Amén, amén y amén. Le damos la gloria al que vive.